El Principito de Antoine de Saint-Exupéry es uno de los libros de la literatura infantil más conocidos y más queridos por todo el mundo. Pero la pregunta es, ¿qué tanto lo entiendes tú? Yo lo leí cuando tenía 12 años aproximadamente y me pareció un libro bonito, pero más allá no le encontré significado. Sin embargo, tuve la gran oportunidad de actuar en la obra de teatro del Principito. De hecho, fue mi primera obra de teatro profesional. Y cuando hice esa obra, logré ahondar realmente en el significado del libro. Y me di cuenta que lo que uno aprecia a primera vista es simplemente la cáscara. El libro tiene un significado tan profundo que realmente hay que mascarlo para lograr entenderlo. Y eso es lo que quiero ofrecerles el día de hoy. Además, si tienes a un principito a quien leerle, qué rico poder también explicarle qué significa. Él es mi principito. Para este análisis voy a explicar personaje por personaje cuál es su significado dentro de la estructura dramática del libro. Así que comencemos por el Principito. Este es un niño pequeño que hace preguntas incansablemente y que no se queda con las respuestas vagas que le puede dar un adulto. Este pequeño representa al niño que hay en nosotros. Es la inocencia, es el querer aprender. El Principito viene a ser ese espíritu infantil que nunca se va de nosotros. Ahora veamos al narrador, que es Antoine de Saint-Exupéry, el mismo autor. Este hombre fue aviador y unos años antes de escribir el libro tuvo un accidente en el desierto de Sahara intentando romper un récord. Estuvo 4 días perdido intentando sobrevivir porque su avión se había dañado y estaba sin agua. Y todo esto lo llevó a reflexionar acerca de su vida. Y acá nos muestra cómo es el adulto con relación al niño. Este narrador viene a representarnos a nosotros mismos. Es un reflejo de cómo el adulto ha olvidado la sencillez, ha olvidado cuestionarse y se ha centrado en las cosas materiales. Se le ha olvidado lo que es importante, que es lo que está dentro del corazón. El Principito viene a recordarle que dentro de él todavía hay un niño. El Cordero puede parecer un personaje insignificante, pero para el Principito es el amigo que él necesita. Él está deseando tener compañía. Sin embargo, este Cordero puede comerse a su rosa. Entonces representa a esos amigos que están tan cerca de nosotros, pero que también pueden ser un peligro. La caja puede parecer irrelevante, pero la caja representa la imaginación. Cuando el narrador le entrega el dibujo de la caja al Principito, él logra ver dentro de esa caja al Cordero. Y en ese momento el mismo narrador se da cuenta que él no tiene esa capacidad de imaginar que sí tiene el Principito. El baobab representa los problemas que tienen que ser solucionados cuando son aún algo muy pequeño, que si no se tienen en cuenta se pueden convertir en grandes problemas que nos destruyan nuestro planeta. Los volcanes no representan un problema como los baobabs, sino las tareas que tenemos que hacer día a día. Pueden parecer cosas aburridas, cosas que nos vemos obligados a hacer, pero que son importantes y que si no las hacemos pueden generar grandes problemas. La rosa representa al amor para el Principito. Es esa mujer que se ha quedado en su corazón, la metáfora de la flor perfumada, dulce, con un color hermoso, que él siempre recuerda, no importa dónde esté. Pero también es frágil y hay que mimarla y cuidarla constantemente. Por otro lado, es complicada, orgullosa, vanidosa, egoísta y mentirosa. Ella es la responsable de la huida del Principito de su planeta.
Sin embargo, cuando él está lejos, se da cuenta que la extraña, que pese a esas cosas negativas que puede tener, es el ser al que él ama. El biombo representa los cuidados que debemos tener con las personas que amamos para que se sientan protegidas, aun cuando ellas sean capaces de protegerse por sí mismas. El rey representa la autoridad, el poder y la capacidad de someter a otros con nuestros caprichos. Pero por otro lado, después de este encuentro, podemos entender que nadie tiene autoridad sobre otra persona y que la decisión de hacer o no hacer algo está en uno mismo. Y eso quiere decir que nosotros no podemos culpar a otros por nuestros propios actos. El vanidoso representa el deseo de conseguir respeto y admiración social. Encarna al egoísmo, la persona que solo se preocupa por sí misma, por sus necesidades, sin pensar en que los demás también las tienen. Nos recuerda que la vanidad es un defecto que muchas veces podemos manifestar y que lo que consigue es alejar a las otras personas en vez de acercarlas. El borracho representa a las personas que no actúan ante las dificultades, que les falta fuerza de voluntad para salir de un círculo vicioso en el que se han metido. El hombre de negocios representa la avaricia y la ambición desmedida. Son esas personas que solo piensan en acumular riquezas y no tienen tiempo para vivir. No se han dado cuenta que se convirtieron en esclavos de su propio trabajo y se han cavado la propia tumba en la que viven. El farolero representa la lealtad y la responsabilidad. Esto hace que se gane el cariño del principito desde el primer momento. Sin embargo, esta persona representa a quienes convierten el trabajo en su obsesión y están dejando de vivir y de disfrutar el tiempo que tienen. Por eso el principito lo invita a disfrutar de esas puestas de sol que para él son infinitas en el planeta tan pequeño en el que vive. El geógrafo representa a la persona que ha convertido el conocimiento en su razón de vivir. Él considera que sabe muchísimo, sin embargo, las cosas que sabe no las sabe por experiencia propia, sino porque los otros le cuentan cómo es algo. Y aquí, en este punto de la historia, nos da una de las enseñanzas más importantes que recibe el principito, y es la importancia de lo efímero. Se da cuenta que las cosas hay que vivirlas en el momento en que son, porque en cualquier momento dejan de existir. La serpiente es un personaje muy importante en esta historia. Es el primer ser con el que se encuentra el principito en el planeta Tierra. Esta serpiente le habla de cómo puede ayudarlo a solucionar sus problemas, pero la manera de hacerlo es sacrificándose él mismo. Y nos enseña cómo tenemos que estar dispuestos a perderlo todo cuando queremos conseguir cosas muy grandes en la vida. La serpiente le está dando una vía de escape al principito, pero es consciente que eso le va a generar dolor, que va a ser algo muy difícil para él. La serpiente representa la manera de regresar a su casa y volver con su flor. El encuentro con la flor nos enseña cómo es de cambiante la vida. Habla de que las personas no echan raíces y por eso no saben a dónde van, y eso nos pasa en el día a día. Sabemos que nos despertamos, sabemos de pronto que tenemos que ir a trabajar, pero no sabemos qué cosas se nos pueden presentar en el camino. Y así es nuestra vida, llena de incertidumbre. El jardín de rosas representa a la mentira. Cuando llega y descubre que hay muchas rosas como su rosa y que ella le mintió diciendo que era única, él se siente engañado. Ese es el dolor que sentimos cuando una persona que uno quiere le ha dicho algo que no es. El zorro representa el sentido de la amistad. Él es quien le enseña al principito cómo una persona se convierte en algo especial, cómo la amistad es un sentimiento que une y que se requieren rituales para que uno entable esa amistad. También nos habla de la despedida, de cómo muchas veces tenemos que dejar atrás a cosas o personas que queremos,
para poder tener nuevas aventuras. El guardagujas habla sobre la monotonía, en cómo convertimos muchas veces nuestras acciones en una repetición constante sin sentido. Y eso es lo que tenemos que hacer, darle sentido a la vida. El mercader hace una analogía a la economía, cómo todo se compra o se vende, pero este comprar y vender implica que estamos perdiendo la moral y estamos olvidando que lo importante son las personas, no las cosas. Bueno, espero que les haya gustado y que les haya ayudado a reflexionar sobre este libro tan bonito. Para mí es un libro de filosofía enmascarado en un cuento infantil. Ojalá que lo vuelvan a leer con estas imágenes que les he podido dar para que puedan entender mucho más el contenido. Bueno, si les gustó, regálenme un like. Nos vemos en la próxima.